sigamos orando, Dios va a hacer algo grande. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo viene pronto, que se están haciendo los ensayos para la final trompeta. Mateo 24, se nos está dando un preview de Mateo 24, como cuando tú vas a ver una película, dice preview. Usted está viendo Retorno TV. Saludos hermanos televidentes, qué bendición el poder llegar y compartir con usted. José, qué bueno es verte nuevamente. Amén. ¿Qué ha estado pasando en tu ministerio? Muy bien, gracias a nuestro Dios, mi pastor, siempre con el anhelo profundo de predicar la palabra de Dios. Amén. Y en estos días estamos preparándonos para nuestro viaje que tenemos en Canadá, la próxima semana. ¿A Montreal o dónde va? En Montreal. Yeah. Si Dios quiere, comenzamos este viernes allá, regresando el próximo lunes. Y ahí vamos poco a poco. Allí hay una comunidad fuerte, hay muchos dominicanos también para allá, pero hay una comunidad muy fuerte de chilenos. Sí, y salvadoreños. Y salvadoreños, de muchos se han movido para allá. Sí. Y una gente buena ahí, gente extraordinaria. Y pienso que sería bueno que, porque casi aquí no se menciona casi Canadá y somos bien vecinos. Y somos vecinos, somos países fronterizos, ¿no? Fronterizos y países amigos de años. Y casi es raro la persona que dice, voy a predicar para Canadá o algo así, como que lo ven como si estuviera en Europa. Allá predicaba yo con Martín Chávez, tuvimos varias actividades, y con Juan Manuel Duque. Yo quisiera que cuando vayas, por favor, te vamos a dar el número de teléfono de él, y si está cerca donde él está, le hagas una visita de nuestra parte. Con mucho gusto, mi pastor. Es un ministro extraordinario, se levantó en Chile, fue motivado en su ministerio por Ernesto Custodio. Él predica al estilo de Ernesto Custodio, es un hombre mayor también. Él está sobre casi los 80 y pico de años, 85, 87, pero tiene un estilo de predicar de Ernesto Custodio, porque Dios usó mucho al evangelista Ernesto Custodio dando cruzadas, especialmente en Chile. Y en esa parte de Chile, en el norte de México, Custodio fue muy conocido. José, nos toca hablar de un tema muy importante, es el tema de la paz. ¿Qué para ti es la paz? Si yo te digo a ti, yo quisiera que usted me dé una definición personal de lo que es la paz. ¿Qué tú dirías? Primero, tener paz es vivir apegado a Dios. Eso es lo más importante. Una relación con Dios. Una relación amistosa con Dios y una vida constante de oración y de lectura de la palabra. Porque la oración trae descanso al espíritu. O sea que la oración combinada con la lectura de la palabra es un medio para nosotros alcanzar la paz. Claro, cuando una persona saca ese espacio de tiempo para venir a orar continuamente delante de Dios, su vida diaria se mantiene estable y tranquila, aún en medio de las situaciones que se presentan, que tenemos que manejar todos los días. Entonces, lo número uno para tener paz es acercarnos a Dios. A través de la oración y a través de la lectura, porque la lectura de la Biblia provoca iluminación de espíritu. En la iluminación de espíritu trae discernimiento. Entonces, cuando viene una situación, nosotros automáticamente tenemos luz en el espíritu, discernimos lo que está pasando y la comprendemos. Ahora, cuando no se disciernen las cosas, entonces las pasiones se impacientan y se preocupan. Que la palabra me ayuda a tener discernimiento en ese momento cuando la paz se puede hacer ausente. Es decir, que mediante la palabra yo puedo conocer la manera de cómo tener paz en mi vida. Vea, hace menos de una hora que yo hablaba con usted antes del programa acerca de un viaje a España. Correcto. En mi corazón yo quería estar en la iglesia, pero adentro de la tranquilidad espiritual de Dios, de una u otra forma, yo voy a poner lo que tenga que poner para acompañarlo. Sí, correcto. Es decir, Dios va trabajando internamente. Que en tu corazón estaba el ir conmigo, el compartir junto en España. Y quiero ir. Pero tenía una responsabilidad también en tu iglesia y otras responsabilidades. No obstante, sujetaste eso a la voluntad del Señor, que por medio de mí te dijera, puedes ir o no vaya.
que no era necesario que tú fueras esta vez, pero tú ibas a ministrar juntamente conmigo. Pero también tienes que tomar en cuenta que en ese mes viene otra salida fuerte a África. Claro, sin embargo, dentro de la tranquilidad espiritual, mientras estaba ahí en el salón, yo siento paz. Y la paz me dice, si tienes que ir, vete tranquilo con tu pastor. Entonces, cuando hay paz en el corazón, no hay confusión. ¿Por qué? Porque la confusión viene cuando vienen las tormentas, las situaciones agitadas. Entonces nos sacan la tranquilidad espiritual y eso se liga a lo emocional. Entonces la paz viene como resultado de una relación con Dios, resultado de buscar la palabra de Dios, pero la paz me ayuda a mí a tomar decisiones que sean correctas. Rendir mi voluntad a la perfecta voluntad de Dios. Que ese es un asunto, mi pastor, que cuando el ser humano no quiere rendir su voluntad. O sea que es un asunto de rendición. Claro, sometimiento y rendición para que Dios entonces pueda guiar nuestras vidas. Y si Dios nos está guiando, todo sale bien. Sí, Señor. Aunque a veces hay cosas que Dios pide de nosotros que no tienen lógica humana. No tienen lógica. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Entonces, aunque no tenga lógica delante de nosotros, Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, en esos momentos es donde Dios saca lo mejor de nosotros y que aprendamos a depender de Él. Porque nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, José, los salmos, por ejemplo, los salmos nos enseñan a buscar la paz de Dios. Nos enseñan que esa paz de Dios viene con lo que tú estableciste primero, con una buena relación con Dios, de tener la palabra de Dios en nuestras vidas y aprender a depender de Dios. Pero sobre todo, tiene que venir un momento de renuncia en nuestra vida. O sea, ¿a qué tenemos que renunciar, José? Tenemos que renunciar a nuestro yo propio, a lo que yo quiero, porque no puedo irme por encima de la voluntad de Dios. O sea, que no siempre lo que yo quiero es lo que el Señor quiere para mí. No, porque Dios Dios piensa como nosotros. Eso lo dijo a su pueblo aquí en esta palabra que leímos hoy. Él le dijo, yo tengo pensamiento de paz para ustedes. Aquí está, mi pastor. Yo tengo pensamiento de paz para ustedes. Claro, tengo pensamiento de paz, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz, oiga bien, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque tengo pensamientos de bien para ustedes, de paz. Es saber lo que Dios piensa de nosotros. Y Dios siempre piensa lo mejor acerca de nosotros. Y los pensamientos de Dios son pensamientos de paz para nuestra vida. Es decir, que al tomar una decisión tenemos que pensar cómo Dios me ve tomando esta decisión. Al decir unas palabras, cómo Dios me ve diciendo estas palabras. Al tener una reacción, porque a veces nos olvidamos que somos lavados por la sangre del Cordero, que somos nuevas criaturas. Y a veces la respuesta que queremos dar en un mundo tan carnal como el que vivimos, nos olvidamos de quiénes somos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Tener paz cuando nadie tiene paz. Exactamente. Y esa paz la genera Dios. La genera Dios porque el corazón del ser humano, para tener tranquilidad espiritual, necesita la ayuda de Dios. Sí o sí. Sí o sí. Todos necesitamos a Dios. ¿Y por qué Dios nos amonesta a que lo busquemos a Él? No es que Dios es un pordiosero que está rogándole a alguien que le dé un gloria a Dios. Yes. No. Dios es soberano. Es soberano. Y al ser humano le conviene, nos conviene que nos acerquemos a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él es Dios único. Y como Él es Dios único, mi pastor, Él tiene título de propiedad de todo, incluyendo nuestras vidas. Incluso, si Dios quiere algo de nosotros y el ser humano no quiere entenderlo, Dios tiene el derecho de obligarnos a nosotros a hacer lo que Él quiera. Sin embargo, Él no lo hace. Casi siempre deja que el ser humano decida por su propia cuenta. Incluso hasta amar a Dios debe venir de nuestra voluntad. Wow, José, cuando dijiste esas palabras yo sentía la presencia del Señor. Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. A veces pensamos únicamente en nosotros, pero vamos a conectarnos con Dios
y ver los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Y Dios tiene lo mejor, Dios piensa lo mejor acerca de nosotros. Dios pensó en esa persona que tú te ibas a casar. Dios pensó en ese matrimonio que tú tienes. Dios pensó en ese ministerio que tú estás ejerciendo. Dios pensó en este día que nosotros estamos aquí. Y hay que buscar conocer esos pensamientos de Dios, que son pensamientos para bien de nuestras vidas. Claro que sí, y es un honor que Dios piense en nosotros. Es más, que Dios nos metiera a nosotros en su agenda eterna. Wow. Es milagroso. Que no hiciera parte de su programa, que no hiciera parte de su propósito. Y el salmista dijo, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios hará conmigo, parafraseo del Salmo 138:8. Dios hará conmigo lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios tiene planes conmigo que yo no sé esos planes que tiene conmigo. Dios va a hacer cosas grandes en mi vida que quizás yo nunca me voy a imaginar que Dios lo va a hacer. Entonces aquí vamos a pensar tú y yo que siendo invitados para llegar a Kenia, a África, a ser unos conferencistas en un seminario extraordinario, Dios iba a hacer algo especial. Vamos a hacer este momento de parada, esta interrupción ahora, presentamos lo que viene a continuación y luego quiero regresar para hablar de esos planes que Dios tiene y que nos los va mostrando. Así que amigos, en breve regresamos. Al regresar, seguimos con Retorno TV. Ya volvemos con Retorno TV. Les quiero invitar a que pueda adquirir alguno de mis libros, los cuales han sido publicados por Editorial CLIE, por Editorial Portavoz, Casa Creación. Mis últimos libros con la Editorial CLIE son Animales de la Biblia, son 70 exposiciones sobre animales de la Biblia, un safari bíblico. También el libro La muerte, el luto y la esperanza, que será de gran bendición para aquellos que están pasando y aquellas por la experiencia de perder un ser querido o que están enfrentando alguna noticia de tristeza para ellos mismos. También puede adquirir mi libro sobre Pablo, 45 sermones sobre Pablo en el libro de los Hechos, que será de gran motivación. Y mi último libro, que es Cuidado con los extremos, donde abordo el tema del uso de los dones, el abuso de los dones y cómo podemos cuidarnos nosotros de no irnos a extremos. Por un lado, negar la manifestación de los dones. Por otro lado, abusar de la manifestación de los dones. Pero va a ser un libro que va a edificar su vida. Lo puede conseguir directamente visitando a portavoz.com, portavoz con Z, portavoz.com, una sola palabra, clie.es. También puede visitar Barnes & Noble, Amazon y visitar su librería cristiana favorita. Ponga simplemente en Google de Keaton Silva, libros de Keaton Silva, y los puede adquirir. Así que le invito a que disfrute alguno de los libros que Dios me ha permitido escribir para edificación del cuerpo de Jesucristo. Que Dios me le bendiga mucho. Este servidor, Keaton Silva Bermúdez. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Qué bueno es estar de nuevo en contacto con usted y continuar con esta temática. José, ¿te recuerdas cuando fuimos invitados por el Ministerio Mies, un ministerio que se dedica a distribuir miles de Biblias en todo el continente africano, Afganistán y países donde la palabra de Dios todavía no es bien recibida? Y ellos llevan Biblia. África, hoy por hoy, es el continente de más población. Se piensa en la India, pero es África. África, hoy por hoy, sabemos que se hablan varios idiomas. África, en el caso de Kenia, se hablan más de 20 y pico idiomas dentro de Kenia o Kenya. Aparte que el principal es el Swahili y luego el inglés también. Y Dios nos llevó a nosotros a ministrar allí. ¿Qué íbamos a pensar tú y yo que cuando fuimos a aquella aldea y estuvimos en aquel templo tan pequeño con láminas de zinc, que Dios iba a obrar y que allí construiríamos un templo? Son los designios de Dios y los planes ya provistos por Él desde antes de la eternidad. Nos metió en su agenda. Nos metió En su agenda. Y por eso es que es milagroso, por eso es que a la vida cristiana Yes. hay que sacarle el jugo, mi pastor. Yes. Haciendo todo lo que haya que Yes. hacer. Por eso es que hay cosas que a veces los seres humanos no logramos cuando no entendemos el plan de Dios, que no nos ajustamos, porque mire lo fácil que es para Dios coordinarnos cualquier cosa. Sí, Señor. Y de repente en el camino, como usted acaba de expresar, van apareciendo cosas que no estaban en nuestros planes. Que no estaban originalmente. No, y no lo imaginábamos tampoco. Porque fuimos a una invitación, fuimos a algo, pero no sabíamos a qué. Y allá el Espíritu del Señor nos estaba esperando. ¿Por qué? Porque Él nos escogió para ese trabajo que nosotros no sabíamos. Wow. Y en el camino entonces, paso a paso y poco a poco, Dios nos va abriendo la mente, el entendimiento para comprender su voluntad perfecta. Pero hay que dejar que Dios nos guíe. meta en su agenda, que nos guíe. Porque muchas veces queremos meter a Dios en nuestra agenda o queremos desarrollar nuestros planes, llevar hacia adelante el propósito que tenemos, pero hay que dejar que sea el Señor que tome control de nuestra agenda. Por eso bien declaró el gran maestro, si es posible pasa de mí esta copa, para no se echa mi voluntad sino tu voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero nuestra voluntad tiene que ser sustituida por la voluntad de Él en nuestra vida. Que hagamos no lo que yo quiero hacer, que muchas veces tengo que hacer cosas que tengo que hacer, pero en el plano espiritual no es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Y muchos miembros de iglesia pierden esto. A veces cuando comienzan a ser bendecidos, tienen un pastor que lo está ayudando, que le está dando oportunidades. De momento se les mete un capricho que ellos mismos quieren ser pastores. Se les mete el capricho de que ellos quieren irse a otra iglesia, cuando Dios los tiene ahí con un propósito de formarlos para algo. Así es, para la gente que Dios llama, la perfecta voluntad de Dios es limpia. Que Dios limpia nuestro espíritu. Ok. Y nos ayuda a cruzar los baches espirituales que aparecen en la vida nuestra. Y eso genera lealtad. Eso así. Y cuando una persona es leal con Dios, entonces es leal con los demás aquí abajo. Y se deja guiar, se deja corregir. Por eso es que hay mucho fracaso y pierde la gente la paz, porque se salen de la voluntad de Dios. Exactamente. Y recordar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No pensamientos para mal, sino para bien.
para bien. O sea, pensar que Dios quiere lo mejor y ahí es donde se salen de ahí, sigue José. Claro, sí Señor, cuando nos salimos de la perfecta voluntad, entonces ahí en un momento dado vamos a ver que no tenemos rumbo. Porque entonces Dios se cruza de brazos y dice, sigue tú por tu camino y a lo que tengas. Por eso hablábamos hace un ratito acerca de yo acompañarlo a usted allá a España. Ya cuando salgamos de aquí, ya yo le voy a pedir que me haga el favor y sáqueme el pasaje. ¿Por qué? Pues yo pensé en los ajustes financieros y los gastos de todas las actividades del año, que viajamos todo el año, pero no me importa eso, porque yo entiendo que si Dios nos necesita ya, como ya lo tocó a usted, aunque sea cargarle su maletín, yo voy a hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque cada uno Dios lo ubica cuando se deja guiar. Amén. Entonces, si no nos dejamos guiar, entonces viene el fracaso ministerial, el fracaso familiar, el fracaso en todo, porque entonces cuando Dios se aparta, entonces viene el monstruo del pecado y acaba con nosotros. Eso es así. Los que nos cuida, incluso los pensamientos de la gente de Dios, es Dios que los santifica. Es Dios que nos ayuda a pensar, Sí, Señor. a buscar el bien. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra cuenta, no podemos vivir una vida íntima ni sana con Dios, porque no tenemos fuerza ni poder. Así es. Entonces Dios santifica por su espíritu, lavando nuestros pecados y nos va guiando. Por eso, vea, aquí yo soy ciudadano americano y le digo la verdad, después de República Dominicana, este es mi segundo país, y Puerto Rico mi tercer país, y El Salvador mi cuarto país. Amo profundamente este país, pero ¿sabes qué? A la gente dejar de orar, dejar de buscar a Dios, sin darse cuenta, una parte de la nación fue descarrilándose. Cierto. Y se perdió la paz, aún en las escuelas. ¿Cómo entonces se entiende eso? Antes se podía leer la Biblia, se podía orar. Vinieron gente sin Dios, metieron cosas extrañas, sacaron a Dios de los sitios, entonces se metió el diablo. Entonces ahí es donde está el problema de la raza humana. Entonces, la nación, ¿qué tenemos que hacer? Corregir eso, caer de rodillas delante de nuestro Creador para que Él nos ayude, mi pastor. La nación tiene que volverse a Dios. La nación tiene que volver a la oración. La nación tiene que volver a la búsqueda del Dios Todopoderoso. Si algo he admirado del alcalde Eric Adams es que él se ha rodeado de muchos de nosotros líderes cristianos. Él funciona mucho con los brown bishop and black bishop, los obispos negros o afroamericanos, los obispos hispanos. Pero también tiene un grupo de judíos que oran con él, tiene un grupo de católicos que rezan con él, tiene un grupo de musulmanes que también interceden y piden a Alá, como sea. O sea que él ha sabido darle el espacio que la religión necesita. Pero especialmente es un hombre de Dios de fuertes convicciones pentecostales. Cuando está con nosotros él lo dice, yo soy pentecostal. Y él es pentecostal. Pero ha tenido que lidiar en medio de una situación difícil y tener al lado de él, en este caso al obispo Ismael Claudio, al obispo Eric Salgado, al obispo Gil. Él está rodeado y todas las mañanas nuestro alcalde hace oración con ese grupo de obispos cerca de él. Nos invita a reuniones de oración y el alcalde también se pone a orar y pide su turno para orar. Yo creo que eso es algo que yo he admirado mucho de este alcalde. Así es, la oración. Y el otro día que estuvimos en la iglesia con él, que él estaba ahí, él dijo, tenemos que regresar a la oración. Es cierto, nos llamó un político pidiéndonos que volvamos a orar. Claro, y dijo, tenemos que volver a la oración y corregir lo que sea que haya que corregir. Y eso es un buen paso, aunque muchos no lo quieran entender. Cuando un ser humano, pues, imagínense, él pide oración de musulmanes, pide oración del otro. Pero sin embargo, es religioso, es político y tiene que respetar. Claro, es político y un político trata con todo el mundo. Nada más no va a gobernar un grupo de gente. Así es. Trata con todo el mundo. Pero lo que usted acaba de expresar, la convicción de él, original de él, entonces él se identifica claramente, yo soy evangélico, yo creo en esto, y el único que conoce en realidad el corazón es Dios, realmente. Pero lo que expresamos tiene fuerza. Que fue algo que tengo que admitir, ¿no? Que nuestro pasado presidente de la nación,
en esa parte se descuidó. Se descuidó y cometió Muchísimo. grandes errores. Se descuidó demasiado, porque sea como sea los Estados Unidos, todavía hay un pueblo, están los Israel Suárez que oran y buscan de Dios. Sí, claro, y muchos más. Y ministros que creen en Dios y que esperan de un presidente, no que sea un pastor de la nación, porque no esperamos que el presidente sea un pastor de la nación, pero que tenga ese respeto hacia la iglesia, ese respeto al ministerio. Y nunca lo vimos rodeado de ministros al presidente pasado. No. Eso le afectó muchísimo. Claro, por eso es que todavía no entienden el por qué ganó el otro. Hey. ¿Sabe lo que pasa, mi pastor? Que Dios es el que pone y quita reyes. Mm. Y cuando una persona... Y que no fue una derrota aplastante, fue el 51% que tuvo sobre la otra candidata. Significa que si hubiera ganado los estados clave y fácilmente ella arrastraba con todos esos votos principales electorales. Pero Dios permitió eso para que especialmente ese pasado presidente y los que están cerca de él miren al cielo. Esa es la Miren palabra, al cielo. que vuelvan a mirar al cielo, Bien. porque con Dios no se puede. A Dios nadie lo intimida, nadie lo controla. Dios le da soga a la gente. Wow. Y todo ese liberalismo que iba con una nación rumbo a un problema grave. ¿Por qué? Porque se perdió la identidad. Es más, que yo creo que había que hasta que pedirle antes de casarse a la persona acta de nacimiento, porque uno no se sabe ni con quién se estaba casando. Yes. Es una situación aberrante contra Dios. Y Dios se incomoda porque esta nación, quiera la gente entender o no, es una nación de Dios. Así es. Esto fue milagroso. ¿Y sabe por qué Dios levantó esta nación en este tiempo? Para mostrarle al mundo de que hay un Dios en el cielo, y por el otro lado, para que las naciones del mundo regresen a Él. Quiero dirigirme a algún amigo, alguna amiga que esté viendo este programa, que ha escuchado que hemos hablado de la paz de Dios, hemos dicho lo que Dios puede hacer en su vida, cómo su vida puede cambiar. Si usted quiere tener esa paz de Dios en su vida, usted tiene que comenzar con una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Dejar que la palabra, como bien dijo el pastor José Tejada, la palabra llene su corazón. Recordar que tiene que renunciar a muchas cosas. Y la primera renuncia es a uno mismo. Dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Que Él pueda gobernar tu ser interior. Si tú deseas recibir a Jesucristo como Salvador, como pastor, te invito a que repitas conmigo estas palabras. Repítelas ahora mismo. Señor Jesucristo, te ruego ahora mismo que me perdone de todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que me laves en tu sangre preciosa. Te ruego, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Si has dado este paso de fe, te felicito. Te pido que visites una iglesia evangélica cerca de ti. Que comience todos los días con una oración corta en la mañana, otra en la noche antes de dormir. Y antes de consumir tus alimentos, haga una pequeña oración de acción de gracias. Comienza leyendo el Evangelio de Juan o San Juan. A medida que vayas leyendo este Evangelio y lo termines, te va a leer los otros Evangelios. Poco a poco leyendo en el libro del Nuevo Testamento, en los Salmos, y verás que tu vida cambiará. Está en una iglesia donde un pastor te ayude y te dé fuerza, te disipule, y que recuerda que la paz comienza en nuestras vidas cuando el Señor de la paz llega, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, José, nos despedimos ahora. Muchas gracias, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Shalom. Hasta pronto. En una próxima ocasión, su amigo Quitín Silva Bermúdez. Dios les bendiga a todos.